Buenos días, hoy 11 de enero del año 2026 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana. Esta escuela la vamos a dedicar a una persona inocente que murió por la locura de un gobernante. Me refiero a René Nicole Goode de Minnesota. Muy bien, el título es Cuando tu confianza flaquea o falla, sesión 6. Idea central. Puedes mantenerte firme y victorioso gracias a Cristo. Aplicación para la vida. Cliff Young, un agricultor australiano que tenía una plantación de patatas y algunas ovejas, nunca había competido antes en una carrera cuando se anotó para correr la ultramaratón de Sydney a Melbourne en 1983 a los 61 años. Cliff corrió la carrera de 544 millas, 870 kilómetros y ganó. Lo más extraordinario es que fue a correr sin equipamiento profesional y aún así superó al segundo en llegar por más de 10 horas. ¿Cómo pudo un hombre grande como Cliff, sin experiencia ni zapatos especiales, lograr una hazaña tan increíble? Mientras los demás dormían, él continuó corriendo, acostumbrado a pastorear 2,000 ovejas en el campo de su familia. Cliff se mantuvo en pie y nunca se dio por vencido. A veces la vida parece un ultramaratón, el trabajo, la crianza de los hijos, los nietos y algunos cabellos que perdemos por el camino. Si tenemos perseverancia, confianza en el plan de Dios y estamos dispuestos a sacrificarnos por amor a Cristo, podemos vencer todos los desafíos, obstáculos y las largas millas. Estas son las palabras de aliento que nos ofrece Juan en su primera epístola. Podemos tener confianza, fe y fuerzas renovadas en la carrera que corremos, porque estamos acompañados por Jesús. Muy bien. El post que tiene esta lección lo vamos a ver. Del lado izquierdo vemos lo que sería un tiro al blanco, pero tiene una pequeña característica: no le da, pero para nada en el centro, es decir, son tiros fallados. Y el otro me gustó este post, dice: confianza, lealtad y respeto. Fallas uno y pierdes las tres. Y es cierto. Vamos a iniciar nuestro camino bíblico. Primera de Juan 3, del 21 al 24. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Ya sabemos que no tenemos ni sabemos cómo es el Espíritu Santo, pero se le ha representado con una paloma. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Muy bien, vamos a ver el contexto.
En el libro Primera de Juan de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, es el que vamos a estar consultando. Vienen muy bien desarrollados los temas y no consideré tener que agregar más bibliografía. Nos dice que el apóstol llama a los destinatarios como amados. La seguridad de ser siempre de Dios, unidos a la obra intercesora de Cristo, acalla la conciencia acusadora. Su propósito es alentar a quienes pudieran desanimarse a causa de sus fallas personales. La seguridad de salvación es una enseñanza de la epístola 2:25, 3:14. La permanencia en la iglesia es manifestación de ser realmente de Dios, ya que quienes no eran, no hallaban cabida en ella y se fueron 2:19. La realidad y perfeccionamiento en el amor echa fuera el temor 4:18. Cuando no señalemos de dónde viene, es de la misma epístola. La seguridad de la victoria sobre el maligno 2:13, 4:14, 5:14. Sin embargo, todo ello no es licencia para una vida de libanidad, de libertinaje, en la que se llegue a un estado de conciencia cauterizada y que no reprenda cuando se produce una caída. El corazón solo puede quedar tranquilo cuando hay remisión. La remisión es el perdón. Romanos 3:24. Dios desiste de descargar su ira sobre el pecador porque lo ha hecho sobre el Salvador. La confianza, es decir, la libertad, nos afirma para acercarnos a Dios como hijos al Padre. Existe libre comunión con Él y con su Hijo. 1:3. No hay temor y por tanto impedimento para acercarnos al trono de gracia. Es la seguridad que siente un corazón liberado de toda condenación que pueda levantarse con seguridad y llega hasta el trono de gracia. Hechos 4:16, 10:19. Porque ya no hay condenación para él. Versículo 22. Los versículos 22 al 24 los titula En obediencia. En el versículo 22, la vida de santidad es la expresión natural de la vida cristiana. Pero no podemos vivir en santidad sin vivir a Cristo. La reproducción del carácter de Jesús en el cristiano es una operación del Espíritu Santo. También es una vida de obediencia basada en el amor al Señor. Dijo que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Juan 14, 23, 24. Esto es imprescindible para el mantenimiento correcto de la comunión entre hermanos y con Dios mismo. 1:3. La confianza delante de Dios a pesar de nuestros fracasos espirituales permite el acceso al trono de la gracia para presentar a Él nuestras demandas. Jesús prometió que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13 y 14. El creyente sabe que si tiene una vida de comunión con Dios, él tiene acceso a Dios y tiene garantía de respuesta a su oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Toda petición debe de ser hecha concordante con Él. El nombre de Jesucristo expresa la autoridad suprema en quien todo se cumple. Filipenses 2, del 9 al 11. Lo que nosotros pidamos debe de ser lo que también hubiera sentido Jesús. El que vive en comunicación con Cristo ora, como hubiera orado Él. Marcos 14:36. Y es aquí también algo bien importante. No podemos pedir que le vaya mal a la otra persona. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos nosotros es reflejar amor, perdón. Y para eso necesitamos estar teniendo como modelo a Jesús. A veces la respuesta de las oraciones no tiene aparente respuesta conforme a lo pedido, pero recordemos que Dios conoce lo que es necesario y responde a lo que conviene. Juan da dos condiciones para que se responda a la oración. Primera, la obediencia a los mandamientos de aquel a quien se ora. Es clara expresión de vida
acomodada a la voluntad de Dios. Y segundo, una vida de santidad. Hacer las cosas que le agradan implica limpieza espiritual, condición indispensable para mantener la comunión y que se produzca la respuesta a la oración. Cuando una vida no se conforma a la voluntad de Dios, obstaculiza la oración. Primera de Pedro 3:7. El que no perdona las ofensas ajenas como Dios lo hizo con cada creyente, Marcos 11:25, Efesios 4:31. Esto es consecuencia de vivir a Cristo. El apóstol recuerda el mandamiento supremo del amor fraterno. No es una opción, es una exigencia que proviene de Dios. Tiene dos aspectos. El amor debe manifestarse siempre y la fe no debe dejarse nunca. En Juan la fe no es receptiva sino vital, que se proyecta en toda la conducta del cristiano como obediencia al Hijo de Dios. La fe es vivencia en dependencia de Jesús. La práctica del amor es la manifestación de la fe en vivencia de Cristo, que se da y entrega a los hermanos. El arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración, etc., se producen a causa del medio de salvación que es la fe. La fe es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Versículo 23. Si rehusamos creer hay condena eterna por quebrantar el mandamiento que Dios establece, llamando a los pecadores a salvación. Juan 3:36. El segundo aspecto tiene que ver con el amor a los hermanos, los unos a los otros. Este se recuerda en la epístola 2:7, 3:11. La fe genuina va siempre acompañada de obediencia y amor. La fe obra por el amor. Gálatas 5:6. Lo que es común a todo el que cree es el amor por Cristo, ya que quien no ama al Salvador no ha sido salvo. Efesios 6:24. El que no ama a Cristo evidencia que no ha creído en Él y está bajo condenación. Primera de Corintios 16:22. Creer en Él es amarlo y obedecer sus mandamientos. Versículo 24. Segundo, la manifestación visible del amor de Dios ha sido derramada por el Espíritu Santo, no solo en su fruto, sino también en su presencia, ya que Dios es amor. La capacidad de amor a todos los hermanos sin distinción alguna pone de manifiesto la realidad del nuevo nacimiento. 3:14. El amor es el distintivo que Jesús dio para su iglesia. Juan 13:15. La identificación de los creyentes no es si creen, sino en que se aman. El amor a Cristo hará que todos estén dispuestos a guardar sus mandamientos. Juan 14:15. La palabra debe ser amada y respetada. El amor fraternal es el mayor problema de los discípulos de Cristo cuando el corazón está en su momento cauterizado. Apreciación sobre la comunión es la obediencia, es decir, el que guarda los mandamientos establecidos por Dios es como la vid y los pámpanos. Juan 15:1 y siguientes. Los creyentes son uno en Dios. Juan 17:21. El que creyere está en unión con la divina Trinidad y esto se manifiesta en unión con el mismo creyente. Juan 14:21. Dios trascendente se hace inmanente en el creyente. Esta realidad exige guardar sus mandamientos, de lo contrario, la experiencia de comunión no es posible. Estos mandamientos están manifestados en la palabra. La presencia del Espíritu Santo es prueba de la comunión con Dios. Romanos 8:9. También necesita estar saturado de amor. Esto no se encuentra reposo hasta depositarlo en otro. Es buscar el bien ajeno antes que el propio, como su Hijo lo dijo Cristo. Primera de Corintios 10:24. Si hay amor fraterno, se es cristiano. Lo grave es cuando hay desinterés en la vida de los hermanos, que pasan desapercibidos y llevan solos las aflicciones y problemas. Por lo menos debemos orar por ellos, pero la deuda de amor solo puede ser satisfecha amándonos unos a otros como Jesús nos amó. Él es el ejemplo. Sin amor no puede haber ministerio aceptable delante de Dios. Primera de Corintios 13:1.
Quien tiene las perfecciones espirituales y la riqueza, y no tiene amor, es ruido molesto a Dios. La ley de Cristo perdona al ofensor, restaura al caído y ayuda al necesitado. Debo preguntarme, ¿estoy amando así? Esto es el cristianismo puro. Si usted en su momento no sabe amar a su prójimo, si usted el prójimo le es indiferente, entonces no es cristiano. No se engañe. Usted es un mundano cualquiera. Desglose. Nuestro Dios es accesible. Quizás nadie sabía esto mejor que Juan. Estuvo al lado de Jesús en la última cena. Juan fue el único de los 12 que estuvo junto a Jesús cuando él estaba en la cruz, Mateo 26:54. También fue uno de los primeros en correr a la tumba vacía, aunque Pedro ganó esa carrera. Para cuando llegamos a la primera epístola de Juan, encontramos al apóstol enseñándole a la iglesia primitiva que todas las personas pueden acercarse a Dios si obedecen fielmente 2 mandamientos. Primero, fe. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3:23. Debemos creer en el nombre del Hijo de Dios. Jesús ¿Tienes fe en que todo está basado en el nombre y sacrificio de Jesús? ¿Estás seguro del poder de su presencia en tu vida, que lo demás pasa a un segundo o tercer plano? ¿Cuán importante es la fe? El escrito de Hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Cuando le tomamos la palabra a Dios y confiamos en Él en todo tiempo y circunstancia, podemos descansar sabiendo que no hay obstáculo que nos impida llegar a Él. 2. Amor. Y nos amemos los unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3:23. El amor impregna los escritos de Juan en su evangelio. Juan se llama a sí mismo a quien Jesús amaba, Juan 21:7. Suena extraño que alguien escriba algo así de sí mismo. Los eruditos razonan que lo escribió así por humildad, no queriendo que su identidad personal ocupara el centro de la atención. Otros creen que lo que dice debe hacer referencia a la amistad y el íntimo vínculo que tenían, aparentemente mayor que con los otros, mas afirma que la intención era proyectar la preeminencia del amor y a Jesús, que la personificaba, de el mayor de ellos. Primera de Corintios 13:13. Pero quizás era simplemente una referencia para su uso personal, para recordarse a sí mismo que Jesús lo amaba. Esto lleva a una pregunta: ¿cómo cambiaría mi vida si cada vez que tengo una duda, una decepción o un fracaso, me referiría a mí mismo como ese o esa a quien Dios ama? Eso cambiaría nuestra actitud de inmediato frente a la ira, el desprecio o la frustración hacia nosotros mismos. Nuestra relación con Jesús no está basada en nuestro propio esfuerzo, sino en su continuo amor por nosotros. Tú eres la persona a quien Jesús ama. Y eso es así desde hace mucho tiempo. Así como la rama permanece conectada a la viña y toma de ella, Juan 15:4-5, nosotros somos invitados a descansar en su amor, sabiendo que es constante e inalterable, aun cuando nosotros no lo seamos. Actuar con amor nos transforma. Ezequiel profetizó, cita: «Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne». Ezequiel 11:19. Dios modela nuestro corazón a la forma de su amor. Podemos colaborar con ese proceso o rebelarnos contra él. Muchas veces es increíblemente complicado y doloroso, pero necesario. Suele ser más fácil tener un corazón de piedra. Es rugoso, no cambia, es constante, pero también está muy muerto. Si podemos estos 2 mandamientos juntos, fe y amor, tendremos 2 columnas fundamentales del cristianismo: confiar en Dios y conducir nuestras vidas alrededor del principio del amor sacrificial. No podemos aceptar a Jesús sin fe y no podemos seguirlo
sin amor. Vamos a ver las primeras preguntas. Cuando nosotros vemos esta epístola decimos, son muy poquitos, no nos va a enseñar mucho, pero la realidad es que es el punto toral de un verdadero cristianismo. ¿Qué desafío nuevo quisieras enfrentar algún día? Si tuviera los medios, pues ayudar más a mis hermanos. Porque la realidad es que estamos en un mundo egoísta, estamos en un mundo que mata, estamos en un mundo que roba. Y si nosotros realmente queremos vivir el Evangelio, necesitamos aprender a dar, y a dar con amor fraternal. Estamos muy gozosos, mi esposa y yo, por haber encontrado a la iglesia en la que estamos yendo, que está pegada, por cierto, al muro, un muro fronterizo, pero pues hemos encontrado ahí mucha más fraternidad que en muchas iglesias, mucho más grandes a las que hemos ido. ¿Cómo has hecho para mantener la confianza en tu relación con Cristo? Pues continuando con este ministerio, es una de las maneras, luchando a tiempo y marea, a brazo partido por tener en su momento una relación matrimonial agradable a Dios. Y todo esto se va a lograr y se debe de lograr si hay fe y hay amor en Cristo. Muy bien, vamos a continuar con nuestra lección bíblica. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Vivamos en el Espíritu. 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. Literal, no crean a todo espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Conozco por ahí a uno coreano, Joshua Kim, por cierto. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta, literal espíritu, que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Vamos a explicar qué significa esto. En el post dice, Hebreos 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Hay gente que se autoproclama que viene de Dios, pero por sus obras los conocemos. Y si matan, si roban, si buscan en su momento la discordia, si son racistas, si son xenófobos, no son de Cristo. Quién sabe de qué Dios serán, pero con minúscula. Y lamentablemente de ellos pululan en el mundo. Y son hijos del anticristo. Los versículos 1 al 21 los titula el autor Vida Vigilante. Y los versículos 1 y 4 se intitulan Advertencias. En el versículo a estudio es una advertencia contra los falsos maestros o espíritus en plural, ya que son seductores, son hijos de su padre espiritual, el diablo. Utilizan argumentos para conseguir de esa manera el resultado que pretenden, pero están influenciados por seres inmateriales, es decir, por demonios. Entonces, lo que manda es que se determine si los que profetizan lo hacen por envío de Dios o son mensajeros del mal. No deben los lectores de dejarse engañar, Efesios 5:6. Los desobedientes tienen su propio discurso de razonamientos para justificar las falsas enseñanzas, contrarias a la verdad de Dios, con las que procuran seducir y alcanzar a los cristianos. No tienen fundamento o base bíblica que las pueda sustentar. Son discursos vanos. Tales enseñanzas conducen al engaño. Anuncian que la verdad anunciada desde el principio no es apta para la vida por no estar
pero por estas mentiras viene la ira de Dios. Efesios 2:3. Vamos a ver dos casos. Los antiguos gnósticos o arrianos, hoy testigos de Jehová, pues no creen en la santidad ni en que en que Jesús sea Dios. Entonces, son falsos profetas. Los mormones no piensan que la Biblia sea suficiente, tienen que agregarle 3 libros más. Entonces, desde ese momento, al ir en contra de lo que dice la propia palabra, pues también son falsos profetas. John Smith y compañía. ¿Y esto qué pasa? Pero es que son muy prósperas. Porque el mundo las oye. Porque no son de Dios. Y porque hay muchos incautos que lo siguen, pero básicamente por la ignorancia y por no querer someterse a la verdadera palabra de Dios. Muy bien. Reciben lo que merecen por su extravío. Otro engaño es decirles que el pecado que practican no tiene importancia y que las verdades anunciadas no son norma de fe incuestionable para quienes han sido salvos por gracia. Esto era lo que enseñaban los gnósticos. Por eso el apóstol dice que no hay que creer a todos los espíritus. Entonces hay que probar los espíritus para saber si son de Dios o no. Debes examinar el origen de la enseñanza, que no sean falsificaciones, y para detectarlas deben ser analizadas a la luz de la palabra. Primera de Tesalonicenses 2:4. La Biblia que usan los testigos de Jehová es, según muchos, la peor traducción que existe. Tuvieron que hacer una Biblia a su modo, mundana, pues para que puedan caber todas las excentricidades y enseñanzas falsas que tienen. Aquí es donde vemos la expresión de esos falsos profetas. Engañan y con apariencia de piedad, pues lo único que hacen es propiciar que muchos se pierdan. Dice, solo debe aceptarse lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21. Entonces hay que analizar concienzudamente la enseñanza para saber si son ciertos o no. Por ejemplo, los metales se prueban con ácidos para saber si son auténticos. 1 Corintios 9:27. Entonces se prueba con la palabra y se determina si es verdad o hay que rechazarla. Pero para esto es necesario conocerla. Si esto se hiciera en las iglesias de hoy, muchos de los errores que ha introducido Satanás no habrían podido infiltrarse. No se hace ese análisis y no son desechadas esos engaños. Por ejemplo, mensajes motivadores en lugar de enseñanza doctrinal y sistemática hacen que muchos niños espirituales sean llevados de un lugar a otro y son los líderes de la iglesia los que han permitido esto. Solo un creyente conocedor de la Escritura es difícilmente engañado. Muchos se presentan como pastores, pero son lobos con piel de oveja. De hecho, este ministerio surge porque en muchas iglesias ya no hay escuela dominical. ¿Para qué estudiar a conciencia la palabra? No, todos son niños espirituales y así se deben de quedar. Conocí un pastor que se enojó mucho porque dije una aclaración que es totalmente legal, real, pero dice, no, es que son niños, no les puedes hablar de cosas profundas. Y eso es lamentablemente lo que ha propiciado que nunca maduren esas iglesias, porque tienen a puro niño espiritual. Por eso, hasta el día en que Dios permita, pues seguiremos con este ministerio, buscando precisamente dar un mensaje confiable y acorde a la palabra de Dios. Versículo 2. El criterio para discernir los espíritus es sencillo. Los falsos profetas negaban que Jesucristo haya venido en carne. Negaban la humanidad real del Hijo de Dios. La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne, una persona divina humana. La confesión de fe reconoce a Jesús como Dios encarnado, y esa verdad es impulsada por el Espíritu Santo. Ya que nadie lo puede reconocer,
si no es por Espíritu. 1 Corintios 12:3. Cita: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fin de la cita, Juan 1:14. El verbo entró en la historia humana como hombre. Las dos naturalezas se unen en la encarnación. Se hizo hombre sin dejar el mismo verbo eterno. Es lo que se conoce como la unión hipostática. Algunos presentan solo la deidad de Jesús, otros resaltan la condición humana. El equilibrio está en que el verbo, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, para empezar una experiencia nueva, una persona divina con dos naturalezas. Al venir de esa forma es factible hacer al hombre que como participe de su filiación y los puede salvar de la condenación y por tanto de la situación de muerte en que se encuentran por el pecado. 3:1-2 y 16. Deviene de la forma de Dios a la forma de hombre. Filipenses 2:6-8. La filiación no es posible sin redención. Gálatas 4:4 y 5. Esto hace a Dios compartir naturaleza con el hombre. Versículo 3. Si no se confiesa a Jesús, no es Dios, no es de Dios. Es decir, negaba lo que los gnósticos y los falsos pastores decían de que Jesús no consideraban al verdadero verbo manifestado en carne y se designa a la persona Dios hombre, pero porque proclama el Evangelio desde el principio. 2:22, 4:15, 5:5. Negar esa verdad es negar a Jesucristo como Salvador, enviado por Dios para redimir al mundo. Juan 3:16, Gálatas 4:4. Quien niega la verdad sobre Jesucristo, que todos los que enseñan mentiras que contradicen la verdad de fe sobre Jesús, pretenden destruir a Jesucristo, borrando la idea de que Jesús es Dios, manifestado en carne. Esto es lo que decían los arrianos y hoy dicen los testigos de Jehová, los sabáticos, etc. El anticristo vendrá en un tiempo futuro, 2:18. Vendrá como persona humana. Es el hombre de pecado e hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses 2, del 3-8. En el tiempo de Juan y en el nuestro, ya apareció el ministerio de iniquidad que actúa en el mundo. El Espíritu Santo detiene esa acción diabólica, 2 de Tesalonicenses 2:7. Pero el espíritu mal que moverá los actos y conducta del anticristo ya estaba en aquellos tiempos y hace que operen muchos anticristos, 2:18. Si se niega al Hijo, se niega al Padre, 2:18-21. Y si pasa esto, no puede tener salvación, porque la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, a quien envió. Juan 17:3. Si se niega a Dios manifestado en carne, es negar al Dios Trino. Desglose. Cuando Juan le escribe a la iglesia primitiva, es importante que tengamos en cuenta cuán vibrante y real es la situación. Piénselo un minuto. La iglesia pasó por Pentecostés, cuando personas incultas de repente se volvieron multilingües. Hubo sanidades, un hombre se durmió y cayó de una ventana, murió y fue resucitado por el predicador. Los ángeles abrían las puertas de los ángeles. Los gobernantes paganos se maravillaban ante los prodigios. La iglesia primitiva también se enfrentaba a elementos muy oscuros, los demonios y la guerra espiritual. Era parte visceral del panorama para la iglesia. Esto le daba una importancia y una urgencia especial al ruego de Juan. No creáis a todo espíritu, 1 de Juan 4:1. Solemos olvidar que la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento, estaba viviendo el Nuevo Testamento, pero seamos sinceros, esos mismos espíritus que amenazaban con infiltrar la ortodoxia de la iglesia del Nuevo Testamento continúan poniendo en práctica sus viejos trucos hoy. Les encanta dividir congregaciones, divulgar mentiras, seducir a nuestros hijos y propagar mitos y falsas doctrinas. Basta con mirar YouTube para entender el poder de las falsas imitaciones. Esto está en YouTube y no es falsa imitación. Los deep case, que son las mentiras falsas. Juan nos cuenta un secreto respecto
al espíritu del anticristo. Vino a este mundo hace miles de años y se instaló en nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras comunidades y nuestros mercados. Juan dice, ahora ya está en el mundo, versículo 3. Sobre mi escritorio hay una fotografía de mis compañeros de graduación, a mediados de los 80. Nos reuníamos en un dormitorio estudiantil, cuyo estado era deplorable. Esas tardes calurosas de agosto, pasamos 4 años atravesando dificultosamente la jungla de los estudios universitarios. Hace poco los exalumnos volvimos a reunirnos, dado que pasé muchos años en lugares muy distantes de donde se encontraba la universidad. Yo no podía volver a ver a la mayoría de ellos. ¡Qué grupo tan diverso! Uno de mis excompañeros, estudiante de medicina en ese entonces, estaba seguro de saber cómo funcionaba el mundo. Se apegaba a los postulados de Nietzsche, Darwin y algún whisky escocés. El otro, un cristiano devoto, estaba totalmente en desacuerdo con el anterior. Siempre discutían sobre religión, filosofía y política. En nuestra reunión 25 años después, me quedé atónito al ver que el cristiano que tanto admiraba en ese tiempo había abandonado a su esposa, la fe y la iglesia. Y el admirador de Darwin y el whisky, y 10 años después de graduarse, alcanzó la sobriedad y se hizo creyente. En nuestra reunión de los 25 años, casualmente, pudo asistir porque estaba de licencia en su labor como médico misionero en América Central. Este irónico giro de los acontecimientos me parece tan notable que tuve que contártelo. Me recuerda la foto de hace tantos años en mi estudio, que probar los espíritus para saber si son de Dios es algo que debemos hacer los creyentes, versículo 1. Nuestras vidas dependen de ello. Debo ser vigilante en cuanto a mi fe, agudizar el discernimiento, porque mi confianza en Dios, y al darme cuenta de que hay un engañador espiritual que tiene preparada su propia declaración de misión para mi vida y hará todo lo posible para que yo lo adopte. Y es la realidad, la vida da muchos giros, pero lo importante siempre es que tengamos conciencia de que solamente estando con Jesucristo, nosotros realmente vamos a poder continuar en sus caminos. Pregunta 3. ¿Cómo podemos estar seguros de que algo que escuchamos viene de Dios? Porque tenemos a la palabra. Si vemos que lo que nos dicen es adecuado y conforme a la palabra, entonces es de Dios. Si no es acorde a la palabra, como habíamos visto en el caso de los testigos de Jehová en su momento, adventistas o mormones, pues simplemente no son de Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro camino bíblico. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Seis y último, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. De un lado el espíritu de verdad y del otro el espíritu de engaño. Los colores son representativos de lo que hacen en el alma del creyente. Contexto, versículo 4. Hay un contraste entre los victoriosos hijos de Dios y el derrotado mundo, que son los hijos del diablo, del anticristo,
que hay en el mundo. Los hijos de Dios no deben estar amedrentados por la presencia de los anticristos, cuyo espíritu es contrario a la verdad. Se manifiesta en el mundo, son muchos, pero ninguno de ellos está en la relación paterno-filial del creyente con Dios. Los hijos de Dios han vencido, y la victoria está en el mismo mensaje en que se cree y en la confesión que se proclama. Descansa en la fe de quien es vencedor del mundo, 5:4, es decir, Jesucristo. Por esto los falsos maestros ya han sido vencidos, y esto se manifiesta en que no logran engañar a los creyentes, 2:19, cuando estudian bien, cuando no son niños espirituales. La razón de la victoria es Dios que mora en ellos, 3:20, 24, Juan 14:20 y 15:4 y 5. A quien está en nosotros, que se refiere al Espíritu Santo o al Padre y al Hijo, ningún creyente puede jactarse de victoria alguna por sí mismos, pero si está Dios en ellos, se hace posible la derrota del maligno y sus fuerzas de maldad. Cristo es el que ha vencido al mundo, Juan 16:31. El cristiano es vencedor en Cristo, Romanos 8:37. Se tuvo la victoria sobre todo conflicto o tensión provocado por los falsos maestros, y ante los problemas, Él da mayor gracia, Santiago 4:6. No los retira del conflicto, pero sí da suficiente gracia para superarlos. Primera de Corintios 10:13. Cuando de verdad hay comunión con el Padre. Versículo 5. Los falsos maestros y los incrédulos son del mundo, es decir, están en oposición a Dios, 2:16, Juan 8:23. Están bajo el poder del maligno que domina el mundo, 5:19. La evidencia es que sus enseñanzas y razonamientos son propios del mundo. Enseñan una fe conforme a los principios del mundo. Entonces, son anticristianas, porque ese mismo mundo no conoció a Jesús. Juan 1:10. Los engañadores aborrecen a los cristianos, al igual que el sistema satánico en que se desenvuelven, Juan 15:19. Enseñan doctrinas mentirosas y atacan a los que enseñan la verdad, Juan 17:14. Hablan conforme al mundo, contrario a Dios. El que conoce a Dios oye la verdad. Son los nacidos de nuevo que tienen comunión con Él en una relación vivencial. 1:3, Juan 17:3. Por consiguiente, el conocimiento trae como consecuencia el reconocimiento del mensaje. Juan 10, 4, 5, 8, 16, 26 y 27. Lo siguen porque están identificados por su voz. Esto parte de las enseñanzas profundas de la Escritura, para que los creyentes no digan otras voces, no oigan otras voces, porque los que son de Dios reciben sus palabras. Juan 8:47. Pero el que no es de Dios no oye ni entiende la verdad ni las enseñanzas de la palabra, o distorsionará las enseñanzas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Se cansan de la verdad. Aquí es importante decir que toda enseñanza que diga que debe haber amor a Dios y amor entre los semejantes, esa es una enseñanza de Dios. Pero cuando digan que hay que matar, que hay que robar, que hay que destruir, que no importa lo que haya en un convenio, en un tratado, que lo que importa es mi voluntad, esos no son de Dios, son del anticristo, son de Satanás. Entonces, la realidad es que estamos, y los cristianos lo sabemos, en un mundo convulsionado, pero se convulsiona por el mal y por la práctica de la destrucción. Mientras no entendamos que solamente con el amor a los semejantes se puede llegar a tener civilidad, lo demás sale sobrando. Reflexión del libro 95 Tesis para la Nueva Generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos las números 19 y 20, parte tercera y última. Lo que andamos buscando no es la palmadita en la espalda, ni el placebo psicológico de una religiosidad sin rostro. Aunque nuestra compasión cristiana
forjada en una sensibilidad posmoderna, nos motive a predicar un mensaje que haga sentir bien a las personas y les resulte reconfortante. Esta es una apuesta que a la larga nos deja sin el pan y sin la torta. No motiva la verdadera transformación de las personas, ni logra consolar realmente el pozo insondable de la angustia espiritual. No nos sirve una gracia que se aplica ex opere operatio, sino una confesión audaz ante las huestes espirituales de maldad y los vecinos de la cuadra por igual, sin arrepentimiento, sin Jesucristo como ancla y sin seguimiento. La gracia verdadera, esa que salva, consuela y transforma, se recibe gratis, pero no porque sea barata, sino porque es impagable. Es el tesoro oculto, es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo, por el que el nombre se arranca el ojo que se escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y lo siga. Como lo dijo Bonhoeffer, cualquier instrumento religioso que diluya el dilema espiritual humano en un consuelo que no implica el seguimiento de Cristo es un falso amigo, incluso cuando nace de las mejores intenciones de los involucrados, y quizás sobre todo en ese caso. Dice: la medicina del Evangelio sabe a menudo demasiado amarga. Mi propia incompetencia espiritual me la recuerda vívidamente cada día. Aún así, el deseo de endulzar la gracia para evitarle a otros el mal trago, el camino angosto y la cruz, terminará por anular los efectos mismos de ese urgente medicamento. Ese autor que se citó esa frase fue el único pastor evangélico que se opuso a Hitler en tiempos nazis y terminó su vida en un campo de concentración, porque el dictador no soportó que le dijeran lo que era la verdad cristiana. Y es triste que muchos pastores en nuestros días sigan endulzando el oído a los gobernantes y no digan lo que es la doctrina verdadera de Cristo. Desglose. La tentadora verdad: pertenecemos a Dios, y el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos la seguridad de que tenemos ventaja frente a las estrategias y sistemas del enemigo. Dios no solo está con nosotros, sino en nosotros. Pasamos de la condenación a la reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Él. Antes éramos objeto de su ira, pero ahora somos su tesoro. ¡Vaya cambio! El molesto problema, el espíritu del anticristo está en el mundo. Encontraremos la maldad en el mundo continuamente. Lo único que ese espíritu conoce es el caos, maldición y muerte. Estos dos antiguos rivales, el espíritu de verdad y el espíritu de error, 1 de Juan 4:6, continúan en guerra, pero nos alienta a saber que tenemos un guía y compañero de viaje, y promete no abandonarnos nunca. Cuando Dios está en nosotros, vivimos para mostrar nuestra vida ante una sola persona. La aprobación de Dios es lo que necesitamos. Tratar de complacer a los seres humanos es algo efímero, voluble, adictivo, insatisfactorio y muchas veces cobarde. El camino de Cristo es amar, servir y bendecir a las personas, pero nunca tratar de ser redimidos por ellas. Jesús es el único que puede redimirnos, y por medio de nuestra fe en Él, experimentamos la presencia de Dios como la única y verdadera deidad. Yo no tengo la capacidad de correr como Cliff Young, pero cuando cumplí 60 el año pasado, tuve la idea loca de correr 6 millas en mi cumpleaños. Comencé a entrenarme un par de semanas antes. No había llegado a las 6 millas, pero sintiéndome cautamente optimista, me levanté.
la mañana del 1 de octubre y me puse mis zapatos para correr. Le dije a mi esposa que si no volvía en un par de horas, mandara una ambulancia a buscarme. No, yo jamás voy a celebrar un cumpleaños así. Mi hijo Nathan, que vive varias horas de distancia en Atlanta, me dijo, correré contigo. A pesar de la distancia, podemos ver nuestros respectivos recorridos en una aplicación de nuestro teléfono. Nos íbamos enviando mensajes de texto por el camino. A las 5 millas y media yo sentía que tenía 95 años. Las fuerzas me flaqueaban, pero mi hijo que corría conmigo no cesaba de alentarme. Estoy contigo, papá. Yo también estoy, solo a media milla de llegar. Yo probablemente no hubiera llegado a completar las 6 millas sin acabar caminando o darme por vencido del todo. Pero tenía un compañero de carrera virtual. Él me animaba a cada segundo, me enviaba emojis y me daba palabras de aliento. Todos tenemos un compañero de carrera. Él no está a 500 millas de distancia, ni siquiera a medio metro. Está dentro de nosotros, alentándonos a seguir. Y es tanto más grande que el que está en el mundo. Si no tenemos la idea de que Jesucristo es mucho más grande que los anticristos y los falsos profetas que están en el mundo, pues no somos cristianos. Es que hay que adaptarse a los tiempos modernos y hay que ser como nos dicen que seamos, etcétera, etcétera. No es cierto. La doctrina cristiana no tiene tiempo. Y la doctrina cristiana, como dijimos, se basa en la fe y en el amor. Si no tenemos eso en mente, pues no somos salvos. Preguntas. ¿Dónde puedes ver al espíritu de engaño en la sociedad actual? Pues vean las noticias. Muchos de los problemas que tiene el mundo se deben a engaños, se deben a que no se ama la verdad, a que no se tiene fe, a que se engaña, a que se mata, a que se convierten gobiernos en piratas o fuerzas del orden en asesinos sin ninguna clase de miramiento. Mencione las estrategias que te han resultado útiles para andar confiadamente en tu fe. Conocer la Escritura a fondo. Porque si nosotros conocemos el verdadero mensaje de Jesucristo, no nos dejamos engañar por mequetrefes que se dicen cristianos, que se dicen profetas, que se dicen apóstoles y que dan ejemplos tétricos de lo que es seguir a Dios. Si queremos realmente ser cristianos, tenemos que tomar la cruz como la tomó el Maestro, pero sobre todo demostrar amor a nuestros semejantes. Si alguien no demuestra amor a sus semejantes, no es cristiano, es del anticristo. Muy bien. ¿Todos? Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre, alternativo, Él, nosotros. Su amor se ha manifestado plenamente, literalmente se ha perfeccionado. Primera de Juan 4:12. Amantísimo Padre, te pedimos que tú ilumines el camino a los cristianos, que tú les hagas entender que la enseñanza básica del Evangelio se reduce a tener fe en Jesucristo y a amar a nuestros semejantes, tengan documentos o no. Porque la realidad es que solamente de esa manera podemos realmente seguir el camino que Jesucristo nos enseñó. Jesucristo no nos enseñó a ser ególatras, no nos enseñó a destruir países, no nos enseñó a odiar y hablar en su momento con ofensas. Lo que Jesucristo nos enseñó es amar a nuestros semejantes, cualquiera que sea. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes
a defender una verdadera sana doctrina y no dejarnos envolver por falacias o intereses abyectos de muchos líderes. Todo esto, Señor, te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.